Tras descubrir la traición de mi pareja, la historia inicia conmigo frente a cajas a medio empacar, y una frase que me parte en dos. No vuelvo con él, me elijo a mí. Vuelvo sobre mi vida antes, rutinas pequeñas, señales ignoradas, y el momento en que la verdad cae con pruebas. En lugar de venganza, elijo método y límites, terapia, mediación, no contact, cambio de contraseñas, apoyo de mi madre, hermana y amigas. La consecuencia pública llega sin escándalo. Él intenta reescribir los hechos, pero los papeles y los testigos sostienen mi versión. Yo cuido mi dignidad y mi paz, no su reputación. Con el tiempo, mudo de ciudad, reorganizo mi trabajo y mis finanzas, recupero el cuerpo con rituales sencillos, caminar, cocinar, escribir. El perdón aparece como un cierre hacia adentro. Lo perdono sin reconciliarme. Me perdono por haber permanecido, y suelto. El final es un renacer íntimo, una ceremonia mínima, quemar una carta a orillas del agua y una casa nueva que huele a romero. La lección. Discutir entretiene. Documentar protege. Elegirte a tiempo salva. El mensaje: el amor propio no es castigo, es dirección. No volví con él, me elegí a mí. Esa frase me cruzó el pecho como un cierre que, por fin, corre sin trabarse. La dije en voz baja mientras pegaba. El adhesivo hizo ese shh que suena a cuchillo de papel. La cocina quedó con olor a cartón y a limón, porque había limpiado la mesada con el trapo de siempre. Afuera, el cielo estaba lavado de nubes, y en el pasillo el ascensor tardaba lo de costumbre, como si la vida no supiera que hoy yo me estaba mudando de mí. ¿Esa también va?, preguntó Julia, mi hermana, señalando la cafetera de filtro. Esa viene conmigo, respondí. Y Violeta también. Violeta es el ficus. Lleva conmigo años. Sobrevivió a veranos de balcón y a inviernos con calefactor seco. La tomé del tallo, la sentí firme, viva. Julia me miró con esa cara de «decime si me necesitas», que las hermanas aprendemos sin manual. Ma viene en 10, avisó. Trae empanadas. Dice que nadie se muda con el estómago vacío. Asentí. Guardé el marcador negro en el bolsillo del buzo, ese que ya tiene humo de todas las veces que cociné tarde. Escribí en la tapa de la caja: libros, cuidar. Me gustó ver mi letra ordenada. Me recordó algo. Cuando escribo, las cosas obedecen un poco. La obediencia mínima que necesito para no ahogarme. El departamento olía a fin, a piso recién fregado, a paredes que ya no me pertenecen, a cortinas que guardan polvo de conversaciones que no quiero repetir. Abrí la ventana. En la calle pasaba un colectivo con el cartel de siempre. Un perro ladraba sin motivo aparente. El kiosquero ponía las revistas en el alambre como cada mañana. El mundo, igual. Yo, movida, me acerqué a la mesa y vi mi cuaderno negro. Había una página doblada, la de ayer a la noche. Arriba escribí: no vuelvo. Me elijo. Abajo, una lista breve. Llaves, contraseñas, contrato, planta, cuaderno, canción. La última palabra me hizo sonreír. Había decidido ponerle música a este cierre. Una canción que me agarrara del cuello, si la memoria me hacía trampa. Le di play al parlante chiquito. La voz suave llenó la sala con un estribillo que no prometía heroísmo, solo compañía. Golpearon la puerta. Elena, mi madre, entró con una bolsa de tela colgando del brazo. Empanadas de carne y de humita, anunció, como si contara un milagro chico. ¿Dónde las dejamos? En la mesada, ma, dije. Ya casi estamos. Me dio un beso en la frente.
Olía a crema de manos y a perfume que conozco desde chica. Miró a su alrededor, reposó una mano en la caja de platos. ¿Segura?, preguntó. Pero lo dijo como cuando una dice, ¿preparada? Asentí. Segura, repetí. No vuelvo con él. Me elijo a mí. La frase, en su presencia, se hizo real. No sonó a enojo ni a desafío, sonó a decisión. Ella apretó mis dedos, chiquitos en los suyos siempre finos, y respiró. Entonces comamos, propuso. Las decisiones alimentadas duelen menos. Comimos de pie, con servilletas dobladas en triángulo. Julia me dio una mirada de esas que sostienen, y yo sostuve la mirada de vuelta. No hubo discurso. Hubo masticar y tragar. De fondo, la canción seguía. El camión de la mudanza asomó a la 1:15. 2 muchachos jóvenes bajaron con fajas y guantes. Me hablaron con respeto porque me vieron cargar una caja sola sin temblar. Levantaron lo más pesado. Yo les indiqué con la mano. Ya había marcado los bultos. Cocina, libros, ropa, papeles, plantas. En una esquina, la carpeta azul descansaba como un animal quieto. Ahí. La historia ordenada, que no pienso volver a contar salvo que una ley lo pida. No era para hoy. Hoy no la necesitaba. Cuando cerraron el portón del camión, me quedé en el living vacío. Toqué la pared con las yemas de los dedos, como quien saluda a un lugar. El silencio tenía sonido de heladera que se apaga y de ventilador que ya no gira. Julia me abrazó por la espalda. Te sigo en el auto, dijo. ¿Tenés la dirección nueva anotada? La tengo escrita en todos lados, sonreí, señalando mi cuaderno. No me quiero perder. No me quiero perder. Esa era la película entera en 5 palabras. Me reí sola, con esa risa bajita que una usa cuando está empezando a habitar el cuerpo de nuevo. Cerré la puerta con 2 vueltas de llave. Bajamos por la escalera porque el ascensor seguía siendo lento. En cada descanso, Violeta me rozaba la mejilla con una hoja. Me hizo cosquillas. Hice memoria de todo lo que sobrevivimos juntas. El verano de calor que nos derritió, la vez que me quedé sin gas una semana, aquel cumpleaños con velas improvisadas, la noche en que él no volvió, y yo aprendí a contar hasta 4 para inhalar y 6 para soltar. En el descanso del segundo piso, me detuve. ¿Querés que la lleve?, preguntó Julia, mirando el ficus. No. Quiero sentir el peso, respondí. Me hace bien. En la vereda, el aire olía a pan y a nafta. Un vecino que apenas conozco me ofreció ayudar con una caja. Le agradecí. Subí al auto. Julia se ubicó detrás. Mi madre se quedó un minuto más en la puerta, como cuando de chica me esperaba hasta que doblara la esquina. Le hice un gesto con la mano por el espejo. La vi chica en la vereda, con su bolsita de tela, y me dio una ternura que dolía rico. El barrio se fue quedando atrás. Las calles conocidas, la de los jacarandás, la del kiosco con revistas colgando, se distanciaron como si las empujara una cinta transportadora. No lloré. Todavía no. La canción puso otra estrofa. El sol me dio en la cara en diagonal. Apreté el volante. En la guantera, un sobre con el contrato de alquiler nuevo. En el bolsillo, la llave que aún no tenía mi llavero. En el asiento de atrás, Violeta como una niña que viaja dormida. El camino a la otra ciudad no era largo, pero se sentía como lo que es, una frontera. Una línea dibujada con lápiz que se vuelve tinta cuando pasas. Yo iba a cruzarla con cajas, planta y cuaderno, y con una decisión metida bajo la lengua, hice la primera parada en una estación de servicio. Café en vaso de cartón, baño con olor a lavandina, y espejo con luz mala, que igual me mostró la cara que tengo cuando no me miento. Ojeras honestas, boca apretada, ojos que aprendieron a mirar hacia afuera,
sin dejar de mirarme hacia adentro. Me lavé las manos con agua fría, sentí los huesos de los dedos, conté 4 o 6, volví al auto. En la ruta, los carteles verdes prometían salidas a barrios con nombres de árboles. Me gustó pensar que allá, donde iba, había calles llamadas Sauce, Algarrobo, Fresno. Me gusta la gente que le pone a la calle el nombre de algo que respira. Pasamos un puente angosto. El agua abajo era marrón y mansa. Dije, gracias, en voz baja, sin destinatario. O para mí. Llegué a la tarde, a eso de las 5:30. La nueva casa me esperaba con la cara limpia de los sitios que todavía no saben quién sos. Puerta blanca, cerradura nueva, balcón a la calle chica, paredes suaves, piso tibio por el sol de la tarde. Dejé a Violeta en la esquina de la ventana. Abrí las persianas. Entró una luz fácil. Los chicos de la mudanza subieron las cajas. Les indiqué dónde: libros al cuarto, cocina a la cocina, ropa al armario que aún no tenía historia. Les di agua. Me dieron un papel para firmar. Firmé con mi nombre completo, ese que durante meses sentí flojo. Hoy mi firma pesaba de nuevo. Se fueron. Quedé sola por primera vez en lo que será mi casa. Mi casa. Lo repetí, despacito. Mi casa. Despegué cinta. Abrí la caja de platos y apilé 2 en el estante del medio. No sé por qué, pero me dio paz verlos ahí, como si la vida con hambre fuera menos vida. Enchufé la cafetera. Puse agua. Ese primer café de casa nueva tuvo gusto a madera fresca y a promesa humilde. Lo tomé de pie, apoyada en la mesada, con 2 manos en la taza. La ventana dejaba entrar un aire con olor a tierra y a pan de una panadería que todavía no sé dónde queda. Sonó un perro, lejos. Alguien puso música en un balcón vecino. Saqué el cuaderno negro. En la primera página de este capítulo escribí: llegué. Abajo, 3 palabras más. Estoy. Respiro. Empiezo. La viro me raspó bien. Me reí otra vez, con esa risa que se parece a respirar. Mi teléfono vibró 2 veces. Lo dejé sobre la mesa, pantalla abajo. No necesitaba leer nada para empezar. Preparé una cena mínima: pan con tomate, aceite, sal. Comí mirando el balcón. El cielo se estaba poniendo del color de las cosas que sanan lento. Puse una vela sobre un plato. No fue ritual todavía. Fue luz. Alcancé el vaso. El agua estaba fría. El vidrio me mojó la mano. Me gustó esa sensación tonta. Lo concreto salva. Cuando apagué la vela, abrí las ventanas del dormitorio. El aire nuevo me hizo cosquillas en el cuello. Estiré sábanas limpias, las de rayitas azules, y me metí en la cama con el cuerpo cansado, no triste. Escuché. Heladera que arranca. Un colectivo lejano. El mundo como murmullo. Antes de dormir, dije otra vez la frase que me sostiene como baranda. No vuelvo con él. Me elijo a mí. Cerré los ojos. El sueño vino sin pelea. Antes de todo esto, antes de cajas, velas y llaves nuevas, hubo una vida tranquila, más chica que un mapa, hecha de rutinas que se repetían como un rezo aprendido. Vivíamos en un 2 ambientes con balcón a una vereda de jacarandás. En primavera, las flores lilas caían sobre el suelo como papel picado silencioso. Yo barría con una escoba de plástico verde. Y él, con una taza de café, decía siempre lo mismo: te queda bien barrer las flores como si fuera un halago. Mi trabajo empezaba a las 9. Soy de las que miran textos muchas horas. Corregía informes, armaba manuales, hacía que las frases no chocaran en las esquinas.
Mi mesa tenía una lámpara flexible que parecía un cuello. A veces me enderezaba junto con ella. Desayunábamos pan tostado y mate los lunes. Los martes, café con leche en vasos gruesos que sudaban. Los viernes, si había buen humor, medialunas que traía del bar de la esquina Luis, el mozo que me decía, señorita, aunque los años me quitaran el diminutivo. Él no voy a escribir su nombre, porque ya no lo uso, trabajaba con clientes y números. Llevaba una agenda de tapa dura con una goma elástica que la cerraba entera. Anotaba a mano como los de antes. Le gustaban las camisas bien planchadas y los zapatos con brillo. Tenía la costumbre de dejar las llaves en la mesa del recibidor, con un sonido de metal que yo podía reconocer entre mil ruidos. Si esa noche el metal no sonaba, yo sabía que llegaría tarde. Pero eso entonces no era un problema. La confianza era un sillón mullido. Yo me sentaba y no se hundía. Los domingos íbamos a la feria. Él elegía quesos. Yo, verduras. Aprendí a distinguir el tomate para salsa del tomate para ensalada. Comprábamos romero en ramitas, y yo lo ponía en un vaso con agua hasta que el olor se volvía casa. A veces, al volver, subíamos por escalera porque el ascensor se ponía caprichoso, y yo, con la bolsa del verdulero marcándome el antebrazo, pensaba, somos dos contra la bolsa, se puede. La casa tenía ruidos que nos conocían. La heladera que arrancaba con un tum. El ventilador que se quejaba cuando le pedíamos una hora más. El timbre que siempre sonaba 2 veces, rápido. Cuando venía Julia, ella entraba con su risa clara y una bandeja de budín de banana muy húmedo. Mi madre, Elena, venía menos, pero cuando venía traía tuppers con comida y una mirada que hacía inventario mudo. Planta regada, mesa limpia, cama tendida. ¿Cómo están?, preguntaba cortito. Bien, decía yo. Y era verdad. A mí me gustaba cocinar con la radio bajita. Él cortaba cebolla con precisión y yo pelaba zanahorias con torpeza. Después nos reíamos de mis rodajas desparejas. Había una canción, no la misma de ahora, otra que poníamos al servir. Tenía algo de ritmo de tren y un estribillo de lo que armamos. No lo sabíamos entonces, pero ese verbo se nos iba a gastar. En invierno, comprábamos leña para un hornito eléctrico que imitaba fuego. Él se sentaba en el piso con una manta, yo en el sillón con las piernas cruzadas. Hablábamos de cosas chicas y grandes. Si el vecino de arriba volvería a tocar el saxo alguna vez, si algún día nos mudaríamos a un lugar con ventanales, si el viaje al sur iba a salir ese año o el otro. Había planes como posavasos apilados, se usaban cuando hacía falta, sin ceremonia. Yo tengo una manía, etiqueto frascos, arroz, lentejas, harina, azúcar. Él se reía y me besaba la frente. Mi bibliotecaria de la cocina. En mi cajón había resmas de hojas impresas con comentarios al margen. En el suyo, cables envueltos con prolijidad, y la agenda de tapa dura. A veces cruzábamos mundos, yo le corregía un mail importante, él me arreglaba el router. El trueque de saberes era nuestra forma de amor. La cama olía a detergente los lunes, a nosotros los jueves. Las toallas colgadas en el calefactor dibujaban montañas. El espejo del baño tenía una esquina despegada. Cada tanto, al limpiar, quedaba un hilo de vapor atrapado que tardaba segundos de más en desaparecer. En esos segundos, yo practicaba peinados imposibles y me reía sola, con la boca llena de espuma de dientes. Él tenía tics que entonces me parecían tiernos. Decía, ¿vamos? Incluso cuando no había razón para ir a ningún lado. Contaba escalones en voz bajita. Dejaba moneditas en un platito de cerámica que nos había regalado tía Rosa.
Yo tenía otros, listas pegadas con imanes, capturas de recetas, subrayados en libros. Nos conocíamos en esas pequeñas rarezas y nos queríamos ahí, justo ahí. No éramos perfectos. Teníamos discusiones por tonterías, por la tapa del inodoro, por la basura sin bajar, por el tono en el que me dijo algo que no me gustó, o por el modo en que yo contesté mientras miraba el celular. Pero sabíamos volver. Teníamos esa gimnasia de perdón chico que sostiene lo cotidiano. Perdón, hablé feo. Perdón, me colgué. Perdón, estaba con la cabeza en otra. Nos abrazábamos, poníamos la radio, volvíamos a cortar verduras, y listo. En los cumpleaños, hacíamos mesa larga con amigos. Marta traía una torta con dulce de leche, que era un peligro. Anaí ponía vino. Él hacía su chiste de siempre. Yo mi brindis de 2 frases. En las fotos, se me ve contenta, con pelo atado y una camisa blanca con pequeños lunares. Si las miro ahora, veo cosas que entonces no vi. Mi mano agarrando el vaso fuerte. Su mirada un poquito más lejos que la cámara. Pero esa lectura es posterior. En ese momento, éramos. A la noche, cuando el departamento se unía al silencio del edificio, yo leía, y él miraba videos de bicicletas. Se dormía en el sillón a medio capítulo. Yo lo despertaba con la luz de la lámpara. Vamos. Él refunfuñaba como si tuviera 8, y nos íbamos a la cama. Me gustaba esa escena. La manta arrastrándose. El libro que cae. Las zapatillas abandonadas de cualquier manera. Lo doméstico como techo. Los sábados a la mañana salíamos a correr a un parque cercano. Él marcaba el ritmo. Yo lo seguía hasta donde podía. Cuando me cansaba, caminaba, y él se quedaba conmigo. Después, tostadas con palta y 2 huevos. El sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos. Nos gustaba pisarlos descalzos. Hay una escena que ahora siento clave, aunque entonces fue apenas un cuadro de costumbre. Un día de lluvia de esas que no negocian. Perdimos el colectivo 1 minuto antes de llegar a la parada. Los 2 quedamos mojados en el borde de la vereda. Él me miró. Yo me reí. Él se rió conmigo. Nos metimos en un bar de luces amarillas. Pedimos café y tostados. Él me ofreció su campera. Yo la rechacé. Él insistió. La campera estaba caliente por su cuerpo. Me la puse. Sentí un amparo tonto y verdadero. A veces pienso que ese amparo se volvió mi idioma. Y que por eso, cuando más adelante el idioma cambió de acento, tardé en reconocerlo. Pero eso es futuro. En el pasado de esta parte no hay sombras aún. Solo hay una mujer con un ficus, un hombre que corre al lado, un barrio con jacarandás, una madre que deja tuppers, una hermana que entra sin tocar, una vida que cabe en el estante del medio de la cocina. Si me preguntas qué soñaba, puedo decirte, una mesa un poco más grande, un viaje al sur en otoño, yo con bufanda, él con gorra, quizás un perro quieto que entendiera el idioma de nuestras siestas. No soñaba glorias ni épicas, soñaba tiempo. Las noches de verano, cuando el calor nos vencía, bajábamos al patio interno del edificio con 2 sillas plegables. Había un limonero que parecía de nadie y de todos. Él cortaba un limón con su navaja de bolsillo, y lo olíamos como si fuera un lujo. A veces, uno de los vecinos traía una radio vieja. Se escuchaban tangos mal sintonizados. Yo apoyaba la cabeza en su hombro. Él me tocaba el pelo. En esos segundos, pensé muchas veces, ojalá que esto nos dure mucho. Me gustaba también cómo olía su almohada los domingos a la tarde, mezcla de champú barato y sol de ventana. Me gustaba la forma en que doblaba las remeras, en 3, tipo valija.
Me gustaba que no me dejara irme a dormir enojada, aunque a veces yo insistiera. Me gustaba que, cuando me enfermaba, me hiciera té con miel y me lo soplara un poco antes de dármelo. Me gustaba su forma de decir mi nombre cuando estaba contento. Lo acortaba, me hacía niña. Esa fue mi vida normal: pan, radio, listas, risas, heladera, vecinos, planitos, una tranquilidad de utilería que sin embargo era verdadera en su escala. Y aunque ahora sé que había líneas que un día iban a quebrarse, no me reprocho no haberlo visto entonces. La confianza tiene ojos mansos. Y los míos, en ese tiempo, miraban el mundo con esa mansedumbre. Por eso, tal vez, dolió tanto cuando el ruido empezó. No porque hubiera sido perfecto, sino porque lo quería así. Chiquito, vivo, mío. Pero eso es otra página. Asa, iselaxa, arrasasa, arrasa, 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 arrasa. No hubo trueno, hubo ruido blanco. Empezó con cosas mínimas que, si las contás sueltas, parecen tics del mundo. El teléfono boca abajo en la mesa, un vuelvo enseguida, que volvía tarde, un olor nuevo en su camisa cedro y algo dulce, que no era su perfume ni el mío. La primera noche que lo noté, apoyé la nariz en la tela como quien lee una carta. El olor me dijo una palabra que no supe traducir. También cambió el ritmo de su risa. Antes se reía abierto, con todos los dientes. De un tiempo, se le quedó un borde cerrado, como si guardara algo caliente en la boca. Y en la noche, el brillo de la pantalla le dibujaba líneas azules en la cara. «Cliente», decía, y la palabra cliente empezó a sonarme a cortina. Un martes, mientras lavaba los platos, escuché su reloj vibrar con un trerrer discreto. 7:30 p. Voy a pasar por el gimnasio, dijo. Volvió 2 horas después con el pelo seco. La toalla de la mochila estaba doblada como la había dejado. Olía a cedro otra vez. Esa noche me costó dormir. La heladera hizo su tum, y yo lo sentí como un aviso. Un jueves, la agenda de tapa dura quedó abierta en la mesa. No miré más de lo que se ve al pasar, como quien no quiere escuchar detrás de la puerta. En una página había 2 palabras subrayadas: cena, 20:30. Abajo, un nombre, R. No pregunté. Cerré la agenda con la goma y me serví agua. Empecé a olvidar pequeñas cosas: la llave en la cerradura, el mate en la bacha con hierba todavía verde, el correo sin enviar. Mi cuerpo estaba haciendo cuentas que la cabeza no quería aprobar. En la feria de los domingos, elegíamos tomates, y mi mano tembló un segundo. Él lo notó. ¿Frío?, preguntó, amable. Un poco mentí, acomodándome el suéter. Otra pista: el humor. Tenía menos. Cualquier pregunta mía: ¿a qué hora volvés? ¿Avisas si te atrasás? Empezó a parecerle un control. Antes, me contaba la jornada con detalles de anécdota. Ahora, el día era un bloque. Mucho. Todo bien. Más tarde. Yo me quedaba con hambre de frase. Un sábado, encontré en la chaqueta un ticket arrugado. Bar en un barrio donde no teníamos amigos. 2 tragos con nombre de flor. 23:47. Guardé el papel en el bolsillo del vaquero y lo lavé al día siguiente por automatismo. Quedó hecho pulpa, como si el agua quisiera enseñarme a no guardar pruebas en ropa. La tonta fui yo. Aprendí. Desde entonces, cualquier papel iba al cuaderno. También aparecieron pequeñas ausencias en casa. Un elástico de pelo nuevo en el baño, que no era mío. Una cajita de fósforos de otro café. Un hilo brillante en su remera negra. Pistas de otra geografía.
Yo recogía y callaba, no por cobardía, por método. La duda gritaba, la decisión todavía no. Una noche, le pedí su teléfono para llamar a mi madre, el mío sin batería. Hizo un gesto mínimo, lo pensó. Después me lo dio, pero con la pantalla ya en la app de llamadas. Marca acá, dijo, señalando. Llamé. El vidrio del teléfono estaba limpio como un espejo nuevo. No busqué nada. No soy detective, me repetí. Soy una mujer que mira. Mi sueño empezó a partirse en dos. Me despertaba entre las 3 y las 4 con el corazón rápido. Iba a la cocina, tomaba agua, tocaba a Violeta en una hoja. La planta me devolvía frescura. Respiraba 4-6, lo aprendí después, lo empecé a practicar ahí, por instinto. Volvía a la cama con las manos frías, me dormía en diagonal, dejando un espacio que no sabía si existía. El lenguaje también cambió. Cuando yo decía, me siento sola, él contestaba, estás sensible. Cuando yo decía, no entiendo, él decía, exagerás. Cada palabra mía salía con una frontera pegada. En una cena, delante de Marta y Anaí, me corrigió un detalle de una anécdota, si el viaje al sur fue en otoño o en primavera, con tanta seguridad que dudé de mi memoria. En el taxi de vuelta, pregunté, «Che, ¿yo estoy recordando mal todo?» Marta me miró con esa seriedad que le aparece de golpe cuando es preciso. «Cuando dudas de todo, revisa lo que veis», dijo, en su mezcla de barrio y psicóloga autodidacta. Lo que olés, lo que tocas, el resto puede esperar. Esa noche, hice un inventario. Lo que vi, la agenda, el reloj, el ticket, lo que olí, cedro y dulce, lo que toqué, elástico, fósforos. Lo escribí sin adjetivos, puse fechas. Cuando terminé, el ruido blanco se volvió un zumbido con borde. Todavía no era palabra, pero ya no era aire. Otro domingo, en la feria, se cruzó con alguien y cambió la cara como si hubiera visto un maestro. «Voy y vengo», dijo. Y se perdió entre puestos con jazmines. Volvió a los 5 minutos con una mentita en la boca. No me ofreció. Miró el celular. Sonrió. Yo le sostuve los ojos un segundo más de lo normal. Bajó la vista. El lunes siguiente, al tender la ropa, noté que su camisa blanca tenía una manchita casi rosa en el cuello. Podía ser vino, podía ser labial, podía ser nada. Me quedé mirando el pequeño círculo como se mira la primera nube antes de la lluvia. La froté con jabón blanco. Salió. Algunas cosas salen con agua, otras, no. A la semana, me pidió que no lo llamara después de las 9, porque hay reuniones. Encontré raras las reuniones a la hora en que los mozos apilan sillas. Confía, dijo, y la palabra me dolió como una muela, porque yo confiaba, justamente por eso estaba viendo. Entonces hice algo nuevo, abrí una cuenta de correo con un nombre tonto, una palabra de mi infancia, y empecé a mandarme mails con asunto bitácora, fechas, frases, olores, papeles, sin drama, como quien anota la dosis de un remedio. También puse una nota en la heladera. Si duele, nómbralo. Si confunde, anotá. Él la leyó, se rió. ¿Ahora sos poeta de la cocina? Yo también me reí. A veces una broma evita una guerra que todavía no sabes si querés pelear. La última pista de esta parte fue un silencio. Un viernes, no sonó el metal de sus llaves en la mesa del recibidor. Entró en puntas como si la casa durmiera y besó el aire cerca de mi frente. Yo estaba despierta con la radio bajita. Olía a cedro y a un perfume que no había en nuestra bañera. Se lavó las manos rápido. Dejó la mochila en el piso, distinta. Se metió en la cama con el cuerpo tenso. No dijo, ¿vamos a ver una película mañana? No dijo,
¿Qué querés desayunar? Dijo. Buenas, sin plural. Y durmió boca abajo, como los que esconden. Yo me di vuelta hacia la ventana. La calle hacía su ruido chico. En la mesa de luz, mi cuaderno negro esperaba. Apoyé la mano sobre la tapa como quien promete. No sabía todavía el qué, pero ya sabía que iba a saber. El día que la verdad cayó no trajo rayos ni sirenas. Trajo un mail. Era un miércoles, 10:17 de la mañana. Tenía la radio bajita, el mate tibio, el cursor parpadeando en el párrafo de un manual que corregía. En la pantalla del notebook apareció una notificación chiquita, de esas que se muestran solas aunque no las llames. Confirmación de check-in hotel estación hoy 20. No era mi cuenta de correo, era la suya. El navegador recordaba su sesión como quien recuerda un perfume. El asunto estaba en negrita. La vista previa decía, habitación doble. Me pasó lo que te pasa cuando sabes, y todavía no querés saber. Miré para otro lado. Lavé el mate. Pasé un trapo por la mesa como si la porquería estuviera en la madera. Volví a sentarme. La notificación siguió ahí, muda. Abrí. El correo era prolijo. Logo celeste, número de reserva, horario de check-in, 2 huéspedes. Había un botón que decía, administrar mi reserva. Abajo, en letra chica, dirección del hotel, número de teléfono. Tragué saliva. Miré el reloj, 10:19. Hice lo que vengo entrenando desde que el mundo se me empezó a desordenar. Describí. Tomé el cuaderno negro. Escribí. Miércoles, 10:19. Mail en su cuenta queda abierta en Notebook. Hotel Estación. Hoy 20. Habitación doble. Tel. Nada de adjetivos. Hechos. Después, apreté imprimir. No por dramatismo, por si el correo desaparecía como desaparecen las cosas cuando las necesitas. La impresora hizo su ruido de tractor escolar, y yo respiré 4-6 hasta que el papel salió tibio. Llamé al número. No busqué que me entregaran nada. No esperaba confidencias. Me atendió una recepcionista con voz de orden. Hotel Estación. Buen día. Buen día, dije, y me escuché seria. Necesito confirmar si la reserva está vigente. Un segundo, por favor. Teclas que suenan. Sí, está activa para hoy a las 20. Perfecto, respondí. Gracias. No pregunté más. No dije nombres. No pedí detalles. Corté. Anoté en el cuaderno. Llamada 10:23. Confirmada reserva activa. Pegué el recibo impreso con cinta. Me temblaba el índice. No por miedo, por la electricidad de las piezas cuando finalmente encastran. A las 10:30 le mandé un mensaje a Marta. ¿Podés pasar por casa a las 13? Necesito ojos extra. Me contestó con ese tono que es abrazo. A la 1 estoy. A Julia le mandé un, me haces el favor de no llamarme hasta las 14. Después cuento. Me respondió un corazón. Con Elena no hice nada todavía. Hay silencios que cuidan. A las 11:15, abrí la agenda de tapa dura que había quedado sobre la mesa desde la noche anterior, abierta en la semana. Lo miré como quien no quiere invadir un territorio pero necesita mirarlo igual. En el jueves, subrayado con virome azul, cena 20:30, R. 3 letras. No busqué apellido. Cerré la agenda con la goma y la dejé donde estaba. A la 1, Marta tocó el timbre con su doble drying. Entró sin preguntar y me abrazó con un brazo. Con el otro sostuvo 2 sándwiches envueltos en papel manteca. Comamos algo primero, dijo. Comer oxigena la cabeza. Le mostré el mail impreso y el apunte del cuaderno. Le conté lo de la llamada. Le señalé la agenda. Ella no me soltó adjetivos. Me dijo 2 cosas simples. 1. No estás loca. 2. Esta noche no te vayas sola a ninguna escena. Si haces algo, lo haces desde tu casa.
o no haces nada hoy. Pero si hay paso, hay plan. No voy a ir, dije, sabiendo de qué hablábamos. No me voy a sentar en una mesa ajena a mirar cómo se caen sillas. Me voy a quedar en casa. Bien, asintió. ¿Qué quieres decir cuando diga, llegué? Quiero preguntar, primero respiré. Quiero escuchar qué versión inventa. Y después voy a poner el papel. Perfecto, dijo Marta. 3 frases. Y salí si te faltase el respeto. Escribí en el cuaderno mis 3. ¿Con quién tenés reserva hoy a las 8? ¿Qué significa R en tu agenda? Tengo esta confirmación. No voy a discutir adjetivos. Marta hizo un gesto de aprobación. Me tocó el hombro. Si llora, lleva el papel a la mesa. Si grita, decís no. Si niega, señalás la línea donde dice 2. Fin. Nos tomamos el café. Marta se fue para estar disponible a una cuadra. Por si te tienta la persecuta, dijo, y se rió para aflojarme la cara. Yo me quedé sola. Hice la cama. Pasé un paño por la mesada. Puse Violeta al lado de la ventana, donde el sol caía en rectángulo. Abrí la ventana. El aire me trajo pan del mediodía. Hice otra cosa. Guardé en un sobre la copia impresa del mail y el apunte del cuaderno. Lo dejé en la repisa. No lo miré más. Me prometí respirar 4-6 si la cabeza me corría. A las 19:40, mandó mensaje. Llego tipo 21, reunión larga. No me esperes. Lo leí y sentí un pinchazo, mínimo, en la encía. No contesté. Puse la pava. La radio dijo el clima. A las 25, sonó mi celular. Elena, ¿todo bien? Preguntó. Cortito. Todo en orden, ma, dije. Te llamo mañana. Corté. Le escribí a Marta. Entra a las 21, dice. Ella mandó un thumbs up. Me senté en la mesa con la taza entre las manos. No pensé una película. Me dije, hechos. A las 21:12 la hora se me quedó grabada como si la hubiera subrayado. Abrió. Sonido de llaves en la mesa del recibidor. Pasos contenidos. El olor a cedro llegó primero. Apareció en la cocina con la sonrisa que se usa cuando se explica algo que ya viene manchado. Se alargó todo, dijo. Estoy muerto. ¿Reunión? Pregunté. Sí. Clientes, apretó. Silencio. La radio en volumen 2. El ventilador. Cansado. Yo con la taza ya fría. ¿Con quién tenés reserva hoy a las 8? Dije. Igual que en el cuaderno. Tardó medio segundo en elegir un carril. Se rió seco. ¿Qué decís? Me miró como si yo hubiera tirado la sal al azúcar. Me paré despacio. Fui a la repisa. Saqué el sobre. Puse sobre la mesa la impresión del mail. No la deslicé como en las películas. La apoyé. Él la miró. Hizo esa cosita de entornar los ojos que me irrita desde siempre. Ah, eso dijo. Lo reservé para nosotros. Para mañana. Quería sorprenderte. Dice, hoy, señalé con el índice. A las 20. Dice 2. Se encogió de hombros. Bueno, lo puedo cambiar, dijo, y sonrió como quien arregla una raya del maquillaje. ¿Qué significa R en tu agenda? Mañana 20:30. Fui directo al punto 2. Hizo un gesto con la cara. Se apoyó en la mesada. Miró el techo. El aire se detuvo un segundo. Una proveedora soltó. ¿De verdad vas a hacer de esto un tema? No voy a hacer un tema, respiré. Estoy nombrando cosas, y esto es una cosa. Tu reserva de hoy, tu cena de mañana, tu letra en la agenda. Estás paranoica, Clara dijo. Y ahí sí dijo mi nombre. Estás sensible. Todo el mundo va a cenas de trabajo. ¿Desde cuándo sos policía? Me dolió la palabra paranoica, pero la había preparado. Apoyé el dedo en la línea donde decía 2 huéspedes.
No soy policía, susurré. Soy la persona a la que le mentís, y eso tiene que terminar. Me sostuvo la mirada con una mezcla de fastidio y miedo. Se tocó la nuca. Camino conocido. Gas, luz, gas. Yo miré el papel, no su cara. Voy a cancelar, dijo. De verdad. No me hagas ahora un escándalo. No hago escándalos, dije. Hago listas. Se enojó. Lo vi. Se le puso roja la piel cerca de la oreja. Me dijo algo que conocía, que yo era una controladora, que él no era un niño, que la confianza es creer sin papeles. Me lanzó una risita cuando nombré el olor a cedro. Dijo, ahora sos perito en perfumes. Habló de clientes, de cuentas, de hospitalidades que incluyen habitaciones, porque la ciudad es peligrosa. Habló rápido. Yo no. Dejé que sus palabras llenaran el ambiente como un aerosol barato. Después, abrí la ventana. No voy a discutir adjetivos, recité lo mío. Estos son hechos. Si querés decir algo de verdad, estoy. Si no, nos callamos esta noche, y mañana vemos cómo seguimos. ¿Cómo vamos a seguir si estás con esa actitud? Me devolvió. Con verdad o con silencio, dije, pero sin mentiras. Se fue al baño. Lo escuché abrir el agua más de la cuenta. Me imaginé el vapor pegado al espejo como se me pegaban a mí las palabras que quería no escuchar. Volvió con la cara mojada. Me pasó de largo. Fue al dormitorio. Guardó algo en la mochila. Desapareció la agenda de la mesa. Me quedé con el mail y el zumbido. A las 22:03. R. La letra que me había estado raspando apareció sola en mi pantalla sin que yo la buscara. Un mensaje que él olvidó borrar en la computadora sincronizada. No lo abrí por ética ni por dolor. Vi el asunto como se ve una nube. Nos vemos 20:30. Cerré la tapa. Apoyé la mano arriba, como quien apaga una estufa. Esa noche dormimos en planos distintos de la misma casa. Él, boca abajo del lado de la pared, con el aire de los que esconden el pecho. Yo, en el sillón del living, con una manta que olía a perro aunque no tengamos perro. Antes de cerrar los ojos, hice algo chiquito y enorme. Envié a mi propio mail, desde el mío, una foto del papel impreso. Asunto, bitácora hoy. Y me puse una alarma suave para las 7. No por miedo a nada, sino por método. A la mañana siguiente, hice tostadas como siempre. Preparé 2 tazas. No por costumbre, por cortesía. Cuando salió del cuarto, le temblaba un poco el párpado. Se sentó. Perdón por mi tono de anoche, dijo, medido. Fue un malentendido. Puede ser, contesté, sin regalarle el terreno. Igual, hoy me voy a quedar en casa. Si necesitas algo, mándame mensaje. Asintió. Tomó el café sin azúcar. Se puso la camisa blanca con esa mancha casi rosa que yo ya conocía limpia. Las llaves sonaron en la mesa. Ese metal que yo reconocía me sonó a apagado. Me besó el aire a 5 centímetros de la mejilla. Hablamos, dijo. No respondí. Él cerró. Yo me quedé con el clic metido en la encía. Me acerqué a Violeta y le toqué una hoja. Alguien abajo barrió la vereda con ganas. La radio, en volumen 1, dijo el pronóstico. Tormentas aisladas. Me reí por lo bajo. A veces el clima acierta más que nosotros. Abrí el cuaderno. Escribí. Hoy no vuelvo con él. Hoy empiezo a elegirme. Debajo. Líneas para el plan. Hice plan, no escena. Abrí el cuaderno negro y tracé 3 columnas con virome azul. Cuerpo. Casa. Cuentas. Debajo. Una palabra que me hizo de brújula. Método. En cuerpo anoté. Respirar 4-6. Comer sin saltarme comidas.
dormir en cama propia, si no puedo, sofá con manta limpia. En casa, cerrar puerta con doble vuelta, ventanas abiertas 20, orden mínimo mesa despejada, platos lavados. En cuentas, cambiar contraseñas, activar doble factor, revisar movimientos de los últimos 30 días, separar gastos comunes de personales. Escribí la hora, 8:11. Sentí que esa precisión me devolvía pedacitos de dignidad. Llamé al banco. Pedí doble verificación por SMS. Quité dispositivos desconocidos. Cambié el alias de la cuenta que usábamos para el alquiler. La voz de Sofía, la operadora, sonó práctica. Listo, Clara. Te mandé un correo de confirmación. Si hay intento raro, la cuenta avisa. Colgué. Pegué el comprobante en el cuaderno. Respiré. Después escribí a él un mensaje corto, como de señales en una tormenta. Hoy no ceno en casa. Necesito 48 horas de silencio. Cualquier tema logístico. Por mensaje. La llave de repuesto la dejo con Julia. No pedí explicación. No ofrecí pelea. Silencio administrado. Enseguida le reenvié a Julia. ¿Te puedo dejar la llave? No llamo. Paso rápido. Contestó al minuto. Sí, estoy. A las 10 escribí a Marta. ¿Tenés el contacto de esa abogada calmada que te ayudó con lo del alquiler? Me mandó un nombre. Cintia R. Mediación y familia. Sumó un consejo. Habla en hechos. Ella sabe escuchar. Le pedí a Cintia un turno. Respondió a la media hora. Hoy 18:30. ¿Virtual o presencial? Le dije virtual. No quería cruzar la ciudad con los nervios agarrotados. A media mañana hice algo chico que me sostuvo más de lo que parece. Cociné arroz con verduras. El cuchillo contra la tabla sonó a metrónomo. Pelé zanahorias con paciencia. El vapor de la olla me humedeció las pestañas. Comer es un verbo que ancla. Con el plato todavía tibio, marqué el número de Laura, psicóloga que me había recomendado Anaí meses atrás, cuando lo del ruido blanco empezaba, y yo no quería verlo. Pedí turno. Me dio el jueves a las 5, anoté en el cuaderno. Laura jueves 17 decir, no vuelvo con él, me elijo a mí en voz alta. A las 14:10 pasé por lo de Julia. Me abrió con el pelo atado y la cara de métete que hago mate. Le dejé la llave de repuesto en un llavero con un pajarito azul. No me preguntó nada. Me tocó el antebrazo y dijo, cuando el ruido te suba, camina, acá o allá, pero camina. Volví a casa y caminé, de la mesa al balcón, del balcón a la mesa. Puse a Violeta al sol. Le pasé un trapo a la hoja grande. Saqué la carpeta azul del estante, miré el lomo, comprobé que no la necesitaba, y la guardé de nuevo. No iba a exponer, iba a protegerme. A las 18:25 abrí la videollamada con Cintia. Pelo recogido, anteojos de marco fino, tono de alguien que afinó la palabra serena. Contame en hechos pidió. Le resumí. Reserva confirmada, cena con inicial, lenguaje de gaslighting, mi decisión de 48 horas en silencio. Ella tomó nota. No dijo que bárbaro, dijo bien por la bitácora. Luego, 3 pasos. Límites por escrito. Enviar un correo que fije reglas de comunicación, nada de llamadas nocturnas, solo mensajes o mail. Citas presenciales en lugar neutral si hay que hablar de logística. Red. Mantener al menos 2 personas al tanto. Julia, Marta, por si se corta el aire. Escenarios. Si él niega, pospone o invierte culpas. No discutir. Cerrar con lo conversamos por mediación. ¿Mediación? Pregunté. No es guerra, aclaró. Es forma. Si van a separar finanzas o tiempos, mejor con papel. La verdad personal duele, la forma legal ordena. Me mandó un modelo de correo.
lo adapté con mi voz. Asunto. Reglas de comunicación y logística próximos 15 días. Te propongo. 1. Comunicarnos por mail o mensaje, sin llamadas espontáneas. Coordinar por escrito entrega, retiro de cosas, gastos y horarios. 3. Si hay temas a largo plazo, podemos pedir mediación. Necesito 48 horas de silencio. Gracias por respetarlo. Lo leí en voz alta. No sonaba a castigo, sonaba a cuidado. Lo envié. Archivé el acuse de recibo. A las 20 puse la radio bajita. Preparé una mochila con lo mínimo. Un par de mudas. El cuaderno. Cargador. Cepillo. Una remera que huele a mí. La dejé detrás de la puerta. Escribí en un papel. Si subís la voz, me voy. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo trasero del jean, no para leérselo, para recordármelo. A las 21:07 llegó un mensaje de él. ¿Podemos hablar ya? Respondí con una plantilla que me armó Cintia. Gracias. Prefiero por escrito. Si es tema logístico, decime y vemos. 3 minutos después, no entiendo esta distancia. 5 después, estás exagerando. 10 después, voy a pasar igual. Tenemos que charlar. No respondí. Apagué la luz de la cocina y dejé la del living encendida. Cálida. Me senté a 3 pasos de la puerta. De frente. Mi mochila detrás. A las 21:34 sonaron las llaves. Entró con el aire de quien se sabe dueño del pasillo. Se frenó al verme sentada. Esto es una locura, Clara dijo. Háblame, por favor. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó. Había en su cara algo que no supe si era miedo o fastidio. Voy a decir lo mío, empecé. Después, si querés, escucho lo tuyo. Pero con límites. Asintió con un gesto corto. Hoy no voy a discutir si soy paranoica, dije. No voy a pelear por adjetivos. Tengo una reserva confirmada y una cena en tu agenda. Necesito 48 horas de silencio. Después, si querés, hablamos en mediación de cómo seguimos. ¿Mediación? ¿Qué sos? ¿Un juez ahora? Sonrió sin gracia. No contesté. Soy alguien que se cuida. Si querés seguir conmigo, las condiciones son claras. Verdad, completa fechas, nombres, dinero involucrado, terapia individual y de pareja. No contacto con terceros mientras decidimos, sino separación con forma. Se apoyó hacia atrás, se frotó los ojos, se hizo un silencio donde pude oír a la heladera arrancar. No puedo con esa lista, dijo al fin. Me ahogás. Yo puedo intentar algo, pero terapia no. Y no te voy a dar accesos a mi vida como si fuera un delincuente. Tomé aire. 4-6. Sabía que podía pasar. Tenía la frase lista. Gracias por ser claro. Entonces separación. Cuidemos la forma. Se enojó. No levantó la voz, pero apretó la mandíbula. ¿Con qué cara? Escupió. Después de todo lo que hice por vos, el alquiler, los viajes, lo anotamos en la mediación, dije. No te debo escenas, te debo forma. Se levantó de golpe. Yo no. Puse las manos sobre las rodillas, como quien mantiene la mesa en su sitio durante un temblor. Te vas a arrepentir, soltó. Puede ser, dije. Pero me voy a arrepentir mía, no tuya. Se rió con un sonido metálico. Agarró su mochila. Miró alrededor, como si contara objetos que le pertenecen. Abrió la boca. La cerró. Caminó hacia la puerta. Volvió sobre sus pasos, como si olvidara algo. Se frenó en la carpeta azul. La tocó con un dedo. Todo esto, empezó. No es contra vos, lo corté. Salió. Cerró fuerte.
El clic se me metió otra vez en la encía. Me quedé sentada, escuchando mis latidos. Cuando el silencio se volvió manso, tomé la mochila, apagué las luces, fui a lo de Julia, dormí en su sofá, con la ventana entreabierta y un viento que olía a tierra después de lluvia. A la mañana, envié el correo de Cintia con mis datos completos para iniciar mediación. Le pedí al dueño del departamento que, por favor, toda cuestión contractual viniera por mail. Cambié la dirección de mis paquetes. Llamé al trabajo y pedí home office por 2 días. Fui al parque y caminé 20 minutos. El sol me dio en la cara con la suavidad de una mano que no pide nada. Cuando volví, recibí un mensaje de él. No entiendo que quieras tirarlo todo. Lo leí una vez. Respondí con una línea de mi plantilla. No tiro todo. Ordeno lo mío. Y cerré el teléfono. A la tarde, en la mesa de Julia, abrí mapas de otra ciudad, no por huida, por ciclo. Busqué calles con nombres de árboles, balcones al oeste, panaderías cerca. Hice una lista nueva. Alquiler, mudanza, caja de libros, taza favorita, violeta. Anoté arriba, como título. No vuelvo con él. Me elijo a mí. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el sueño vino rápido. No porque estuviera bien, sino porque tenía dirección. La verdad no salió a la calle con megáfono. Bajó por la escalera como vecina puntual y tocó los timbres que tenía que tocar. La mediación fue un lunes a las 10. Elegimos modalidad presencial en una sala clara, con 2 vasos de agua y un aire acondicionado que hacía un zumbido pareja. Cintia llegó primero, con una carpeta de lomo fino y una virome de tinta azul. Puso sobre la mesa 3 reglas impresas. Respetar turnos, hablar en primera persona. Todo acuerdo por escrito. Yo respiré 4-6. El aire me entró hasta los hombros. Él entró con camisa sin corbata, y esa sonrisa que le conozco de cuando quiere caerle bien a alguien nuevo. Miró alrededor como quien evalúa un terreno. Se sentó a mi izquierda, la silla un poco corrida para atrás, lista para fugarse. Cintia no hizo presentaciones largas. Vamos a hablar de logística, dijo. Vivienda, gastos, pertenencias, comunicación. No estamos acá para juzgar el pasado, sino para acordar el presente. Él carraspeó. Yo quiero que vuelva a casa, soltó. Todo esto es un malentendido alimentado por... Me miró. Buscó una palabra por su sensibilidad. Cintia levantó la mano apenas. Evitemos los diagnósticos, propuso. Trabajemos con hechos. Clara, ¿qué necesitas hoy? Me escuché serena. 2 semanas de distancia, inventario de cosas en casa, dividir gastos hasta fin de mes, no contacto fuera de lo logístico, terapia individual, y que cualquier tema futuro se canalice por este espacio. Cintia anotó. ¿Lo que pedís es aceptable?, le preguntó a él. Él se ríe chiquito. No voy a firmar condiciones que me ponen como un acusado. Yo no hice nada. Cintia, sin levantar la voz, nadie te está acusando. Ella está pidiendo condiciones para cuidarse. Podés comprometerte a no presentarte sin aviso y a escribir si necesitas algo. Él miró el vaso de agua, lo giró, lo dejó. Silencio. Yo conté mentalmente los agujeritos del techo acústico. Eso sí, dijo al fin, con fastidio. Eso puedo. Bien, cerró Cintia. Lo ponemos por escrito y lo firmamos. Yo firmé primero. La virome se deslizó como si el papel hubiera sido encerado. Él firmó después, con una letra que no le conocía. Apretada, nerviosa. Cintia nos dio copias. Recomendación práctica, agregó.
Inventario de cosas en casa con fotos y fechas. Cambios de clave ya realizados. Comunicación asíncrona. Si hay discusiones, pasan a correo. ¿De acuerdo? Asentí. Él movió la cabeza de costado, ese gesto de sí que suena a no. Nos levantamos. En el pasillo, me alcanzó. Esto que estás haciendo me parece una traición, me dijo bajito. Lo que estoy haciendo es poner orden, contesté. Traición es otra cosa. Se fue sin saludar. La puerta del ascensor hizo ding, como si hubiera aplaudido el acto final de una obra. Cintia me tocó el codo. Bien dijo. Forma antes que fuego. El círculo cercano se enteró sin novela. Les mandé un texto corto a Marta y Anaí. Estamos en mediación. Yo me mudo en un mes, no voy a discutir versiones. Si preguntan, digan que estoy bien y que necesito tiempo. Ellas respondieron con una cosa que a veces vale más que un discurso. Estoy. A Julia la abracé en su cocina y le expliqué en 2 frases. A Elena la llamé en horario de siesta. Le hablé como a una madre que merece verdad sin detalles. No hay escándalo, ma dije. Hay decisiones. ¿Te acompaño a ver departamentos?, propuso ella, con su forma de decir, te llevo la manta si refresca. Sí, respondí. Me va a gustar. En el trabajo, pedí a Irene que actualizara mi domicilio y que, por 2 semanas, me dejara en home office. No preguntó nada. Me dio un ¿necesitas algo más?, que me alcanzó. En el chat del equipo, alguien preguntó por el porqué de mi cambio. Puse una frase. Mudanza y reorganización personal. Gracias por la paciencia. Nadie insistió. La adultez también es una forma de silencio. El sábado siguiente, hubo el cumpleaños de Marta. Mesa larga, mantel con limones, vino frío, el budín de banana que nunca falla. Él apareció. Nadie lo había anunciado. Saludó y se sentó en una esquina, como si quisiera ser centro sin moverse del borde. Traía un regalo envuelto con un moño exagerado, como si lo grande del lazo pudiera anular lo chico del gesto. Yo elegí quedarme, no para provocar, sino para no irme de los lugares que también son míos. Me puse una camisa clara y un labial tranquilo. Llevé una ensalada de lentejas. Cuando me vio, hizo esa media sonrisa que busca escalones antiguos. No se los di. Me saludó con un beso que rozó el aire. En la mesa se acomodó una dinámica nueva. Anaí habló de su mudanza. Julia de sus chicos. Marta cortó la torta. Él se esforzó por ser amable. Yo me serví agua. El mozo trajo hielos en un bowl de metal. El sonido me agradó. En algún momento, él quiso levantar un brindis. Por los malentendidos que se aclaran, dijo, mirando en general pero apuntándome. Hubo toses. Alguien chocó una copa sin mirar. Yo sonreí apenas y dije, para adentro, no. Marta tomó la palabra con naturalidad. Brindo por la gente que sabe poner límites, dijo, y por las amigas que documentan. Risas pequeñas. El tema cambió de mesa. La conversación se fue hacia una serie de televisión, hacia el precio del aceite, hacia las vacaciones de enero. Él se quedó callado. Su chiste habitual no encajó. No hubo humillación. Hubo una silla que dejó de ser trono. A la salida, en la vereda, la noche tenía olor a pan. Él se acercó. ¿Era necesario esto?, preguntó, con los ojos buscando que yo dijera no. Era inevitable, respondí. Estás armando un relato en mi contra, insistió. Estoy armando un plan a mi favor, dije. Son cosas distintas. Me pidió hablar bien otro día. Le repetí lo del correo y la mediación. Después, nos fuimos cada uno a su lado. El ruido del colectivo se llevó lo que quedaba de la conversación. La comunidad también hace lo suyo,
a su ritmo. El portero del edificio, que a veces me alcanzaba paquetes que llegaban cuando yo no estaba, me preguntó al pasar si todo bien. Le dije, mudanza. Me felicitó. La señora del kiosco me guardó por costumbre una revista que yo a veces compraba para recortar recetas. Cuando vio mi nueva dirección en el ticket, me deseó suerte con una moneda de chocolate. El mundo sigue, pero te ubica. Un día, me escribió una amiga en común. Esas que suelen quedar en el medio de los mapas. Me contó que te pusiste loca, puso, sin maldad, como quien repite. Le mandé 4 líneas. No estoy loca, estoy en mediación. Puse límites. Si te cuenta su versión, escúchalo. Es su derecho. Yo no voy a discutir historias. Si querés saber de mí, bienvenidas preguntas. Si querés que te elija bando, no puedo. Tardó en contestar. Finalmente envió. Te abrazo. Con eso me alcanzó. También hubo consecuencias donde menos lo esperaba. Una vecina que casi no conocía, me dejó en la puerta una maceta con romero y una nota, para las casas nuevas. El dueño del departamento respondió a mi mail con una corrección amable de fechas y un éxitos en esta etapa. Menos épica, más logística. Una paz de hojitas. Del otro lado, me llegaron ecos. Él dijo que yo me había vuelto controladora, que le pedía contraseñas, que exageraba. No respondí. Cintia me había preparado una frase para estos casos. Agradezco que se preocupen. Hemos acordado no opinar en público. Nos vemos en la parte práctica. La repetí como una oración corta. Funcionó como un paraguas. Lo que sí ocurrió, y no lo disfruté, pero lo vi, fue una pequeña soledad alrededor de él. No una soledad de castigo, una soledad de incomodidad. En los lugares donde antes reinaba su chiste, quedó un aire distinto, algo que no supe si era vergüenza o cansancio, cada quien con su conciencia. Yo seguía lo mío, embalar, firmar, respirar. El día que fui a firmar el nuevo alquiler, llevé a Elena. La inmobiliaria olía a alcohol en gel y a papel. La señora detrás del mostrador tenía un sello que hacía tac con autoridad. Cuando puse mi firma, la tinta negra se comió un segundo de pasado. Elena me apretó el hombro. Después, fuimos por facturas a una panadería de barrio. El azúcar impalpable me quedó en la comisura. Nos reímos. Te escucho grande, dijo. Ese mismo anochecer, en el grupo de amigos alguien mandó una foto de Marta soplando velas atrasadas. En la mesa no estaba él. Nadie lo dijo, nadie lo borró. Se me ablandó un músculo que debía estar duro hacía meses. No hice carteles, no di discursos. La consecuencia pública fue eso. Que el mundo supo lo que necesitaba saber. Que él choqueó con sus propios bordes. Que yo siguiera entera. No hubo venganza, hubo clase. Esa noche regué a Violeta, ya instalada en la ventana del departamento nuevo. Olía a tierra húmeda. En el vidrio, la ciudad se veía más ancha que antes. Me preparé un té, guardé el recibo del alquiler en la carpeta y le mandé un mensaje a Cintia. Gracias, la forma me está sosteniendo. Respondió con un pulgar y una palabra. Adelante, y fui. La primera mañana en la casa nueva me despertó una luz oblicua. Pasaba por entre las persianas como si tanteara la pared con dedos finos. La cafetera hizo su goteo tímido, ese tic-tic que conozco desde antes de todo. Apoyé la taza en la mesada. El vapor me empañó un segundo los lentes. Violeta amaneció con 2 hojas apuntando al balcón, como si me señalara la salida. Abrí el cuaderno negro en una página limpia. Sanación, ensayo. Debajo, 3 renglones chicos.
hoy caminar, hoy comer, hoy decir la verdad. La verdad, ese día, tenía forma de una frase que entrené muchas semanas, y ahora me salía sin toser. No vuelvo con él. Me elijo a mí. Los jueves a las 5 eran de Laura, la psicóloga. Al principio llegaba con los hombros a la altura de las orejas y la boca llena de datos. Ella me escuchaba prolija, como si ordenara cajones invisibles. Un jueves me pidió que hablara en presente. No hablaste con él, hablas con tu miedo, dijo. Ahí aprendí a soltar cosas que no eran mías. La necesidad de que el otro entienda, la costumbre de explicarme, el deporte agotador de anticipar escenas para salvármelas. Volví a casa y escribí en el cuaderno. No soy intérprete de nadie. La mediación se convirtió en un carril seguro. A veces llegaban correos suyos como piedras redondeadas por el agua. Necesito retirar la cafetera vieja. Paso por mis libros de ciclismo. Respondía con 3 líneas, horario y dirección. Un viernes, en la sala de Cintia, hicimos un inventario final. Me impresionó lo simple que puede ser cerrar cuando hay papel. Firma, copia, tag del sello, 2 vasos de agua. Un que estés bien sin más. No hubo abrazo ni insulto. Hubo forma. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. La ciudad nueva me recibió con calles de árboles como yo había querido. Fresno, Olmo, Tilo. Caminaba 20 minutos al caer la tarde. El aire olía a pan de la panadería de la esquina y a tierra después de riego. Descubrí un café chiquito donde la dueña, Lila, me saludaba por mi nombre desde la segunda visita. Llevaba un cuaderno con tapas amarillas para notas de cosas corrientes. Horarios de la lavandería, precios del mercado. Una receta de sopa de lentejas que me dio un vecino. La vida, pequeña y obediente, empezaba a ponerse a mi altura. Con Elena también hubo sanación. Nos sentamos en su cocina, que huele a cera para muebles desde que soy chica. Pelamos mandarinas en silencio. Le dije, sin enojos. A veces me hundo intentando que nadie se enoje. En esa tarea me pierdo. Me escuchó con las manos quietas sobre el mantel de hule. Después dijo algo que guardé como una llave. No sabía que te pedía ese costo. Enséñame hasta dónde llego. Le tendí un papel con límites chiquitos. No mensajes nocturnos, no visitas sin avisar. No consejos si no los pido. Ella lo leyó con la seriedad de quien firma un acuerdo. De a poco puedo, dijo. Y pudo. Los domingos trajo comida para 2, y se fue a la hora prometida. Así, con cosas sencillas, nos reparamos. Con Julia compartimos silencios largos y mates en la vereda. Ella me acompañó a elegir cortinas. Yo le ayudé a ordenar el placard de los chicos. Cada tanto, cuando la cabeza hacía ruido, me decía su frase favorita. Caminá, caminé. A veces descalza por el parquet tibio, a veces en zapatillas alrededor de la plaza, a veces en línea recta por el pasillo del supermercado, sosteniendo una lista de 3 cosas. En el trabajo, pedí un proyecto nuevo que me obligara a aprender algo. Armar un manual para personas que llegan por primera vez a un programa de salud municipal. Me gustó pensar en palabras que acompañan. Empecé a medir el día no por lo que perdí, sino por lo que hice. Un párrafo que cerró, una olla que hirvió, una planta que avanzó medio centímetro hacia la luz. También apareció el síntoma tonto de la sanación. Me dieron ganas de ordenar el cajón de los cables. Me reí sola al enrollarlos con prolijidad, esa prolijidad que antes admiraba en su cajón y ahora podía inventar con mis manos. Al final pegué una etiqueta. Funcionan. Hice lo mismo con mi armario. Doné lo que pesaba.
Doblé lo que se queda. Las perchas dejaron de chocar entre sí. La ropa respiró. Yo también. El perdón me llegó como llega la marea cuando una no mira el reloj. Estaba ahí, tibio, lamiendo la orilla. No fui a buscarlo. Vino. Un domingo escribí una carta que no iba a enviar. Te perdono por lo que fue tuyo, y me perdono por lo que fue mío. No me debo quedarme, no te debo volver. La doblé en 4. Al atardecer fui al borde del agua, donde el río se hace ancho, y los patos dibujan flechas. Llevé un ramito de romero de la maceta que dejó la vecina, y una cerilla. Encendí la carta. El papel ardió parejo. Lo dejé caer en una lata y soplé las cenizas. No sentí victoria, sentí suavidad. Volví a casa con olor a humo en el abrigo, y una calma que no pedía música. A veces me tembló la fe. Hay días que son caverna, aparecían en el supermercado, de golpe, frente a la góndola del aceite. Veía una marca que le gustaba, y el estómago se me apretaba. Ahí, haciendo equilibrio con el changuito, practicaba mi ejercicio chico. 4-6 y nombrar. Estoy triste. Estoy cansada. Estoy pasando por acá. No me pedía fortaleza ni épica, me pedía presencia. Después compraba otra marca, o ninguna, y me iba a casa. Volví a cantar mientras lavaba los platos. Volví a mi radio en volumen 2. Una noche, Lila me invitó a una lectura de poesía en su café. Fui. Me senté en la última mesa. Escuché versos sobre cuerpos que aprenden a quedarse solos sin romperse. No hablé con nadie. Volví caminando por Olmo con frío en las manos y una sensación nueva, ligereza. No todo se acomodó a mi tiempo. Un día, él apareció en la puerta del edificio nuevo, con una caja de cosas que decía olvidadas. Tenía un libro mío de tapa dura, una bufanda, un colador. Me preguntó si podía pasar. Dije, no. Bajé. Recibí la caja en la vereda. Estás distinta, dijo, como si hubiera descubierto un truco. Estoy bien, respondí. Nos despedimos con un éxitos que sonó a idioma de gente que ya no se traduce. Subí con el corazón apurado. Me hice un té, apoyé la frente en la ventana. No lloré. Oh, sí, un poco. Fue un llanto chiquito, de alivio. Cuando se cumplieron 3 meses de mi mudanza, me regalé un almuerzo sola en una mesa junto a la ventana. Pedí sopa del día y pan caliente. Saqué el cuaderno negro. Escribí balance. Debajo, sin adornos, duermo mejor, como mejor, trabajo con ganas, no tengo miedo a las 8 de la noche, respeto mi silencio, no discuto adjetivos, documento lo que importa, soy mía. Cerré el cuaderno. Le mandé a Marta una foto de mi sopa. Me respondió con un sticker de aplausos. Esa tarde hice mi ritual mínimo de renacer. Abrí todas las ventanas. Puse un vaso con agua y una rama de romero en cada habitación. En la mesa puse mi nombre escrito a mano. Debajo, una fecha. Encendí una vela chiquita. Dije en voz baja, me elijo. No fue solemne ni raro, fue mío. Apagué la vela con los dedos húmedos. El olor me recordó cumpleaños de cuando no dolía nada. Esa noche, antes de dormir, apoyé la palma sobre el tronco de violeta. Firme. Viva. La luz de la calle entraba hecha rayas. La ciudad respiraba lento. Me acosté con la ventana entreabierta y el corazón en su sitio. El sueño vino manso. No tenía un final heroico que ofrecerle a nadie. Tenía una mujer, un cuaderno, una planta, una madre que aprende conmigo, una hermana con mate, amigas con sopa tibia, una abogada con regla y una psicóloga con silencio, y una frase que ya no era grito ni defensa,
Era dirección. No volví con él. Me elegí a mí. Y eso, ahora lo sé, es un principio. Si estás escuchando esto con una taza tibia en las manos, deja que el vapor te acaricie la cara y quédate conmigo un minuto más. Hoy mi casa huele a romero y a pan de la esquina. Violeta abre una hoja nueva hacia la ventana, y yo cierro esta historia con algo simple. No volví con él, me elegí a mí, no como un gesto de rabia, sino como una forma de paz. Aprendí que la verdad no necesita gritos, necesita forma, que una bitácora y 3 respiraciones pueden sostener una decisión, que un límite no es un muro, es una puerta con cerradura limpia, que a veces el amor propio suena bajito, como la radio en volumen 2, pero ordena toda la casa, y que perdonar no siempre es regresar, a veces es soltar con dignidad y caminar recto, aunque el camino nos tiemble en las rodillas. A las que están ahí, entre el quizás y el todavía, coman, duerman, escriban 2 líneas, llamen a la amiga que dice, estoy. No discutan adjetivos, nombren hechos. Si duele, pongan forma. Si confunde, pongan límites. La sanación no es una recta, es una calle con árboles y bancas donde descansar. Yo sigo aprendiendo a vivir con ventanas abiertas y promesas pequeñas, regar mi planta, atender mis palabras, elegir mi silencio. Y cada noche, antes de apagar la luz, repito despacito, me elijo. Ahora te pregunto a vos, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras vuelto o te hubieras elegido? Léeme en los comentarios. Quiero saber tu historia, tu consejo, tu verdad. Si esta voz te acompañó, compartí el video con alguien que lo necesite y suscríbete para más historias reales cada semana. Gracias por escuchar, por cuidar esta mesa común, por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima, con calma, con forma, con dignidad.